Siguiente tipo de exponentes. Exponentes racionales o fraccionarios. De exponentes racionales o fraccionarios, tenemos que preguntarnos cuántos tipos de fracciones hay. Las más comunes son 4: fracción propia, fracción impropia, fracción decimal y fracción mixta. Esas son las más comunes. Sin embargo, no nos interesa ni la fracción decimal ni la fracción mixta. Entonces, nos vamos a concentrar en estas dos. Ahora, ¿qué va a pasar? La fracción propia se caracteriza porque el numerador es menor que el denominador. Y la fracción impropia se caracteriza porque el numerador es mayor que el denominador. Así de sencillo. Ahora, de este tipo de exponentes vamos a ver dos casos de derivadas para cada uno. Fracción propia positiva y fracción propia negativa. Fracción impropia positiva y fracción impropia negativa. Con eso ya habremos abarcado los 6 ejercicios, de hecho. Ya. Comenzaremos entonces con fracción propia positiva. Va que va. ¿Y por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque, como vimos en exponentes enteros positivos, se les resta una unidad. En exponentes enteros negativos se les suma una unidad y conservan su signo. Vamos a ver qué pasa con estos dos casos, dependiendo cuando son positivos y dependiendo cuando son negativos. Eso es lo interesante. Continuamos con fracción propia positiva. Recuerda que estamos viendo los casos que tiene la derivada de una constante por un término. Son 6 casos, bueno, 7 contando el arreglo. Y de esos 6 casos, este es el tercero, ¿va? Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Nuevamente, identificamos a C y a N. Pero antes de decir quién es C y quién es N, hay que fijarnos a quién estamos derivando. A X. Este es X. Por lo tanto, si tapo a X, en automático me revela quién es C. En este caso es 2 tercios. ¿Quién es N? Fácil, el exponente 5 séptimos. También me gustaría hacer una aclaración aquí, muy importante. Escribir 5 séptimos así con esta diagonal se usa solamente para cuando es el exponente de una raíz. Escribir 5 séptimos de esta manera se usa cuando lo estás expresando como fracción para sumar, restar, multiplicar, dividir. Así que ten mucho cuidado de cómo lo escribes. ¿Va que va? Entonces, vamos a borrar esto. Es bueno que lo supieras. La verdad no muchos saben eso. Y entonces, fíjate muy bien. Nuevamente, signos con signos. Más por más, más. No se pondrá. Números con números. Recuerda que es numerador con numerador, denominador con denominador. 5 por 2, 10. 3 por 7, 21. Ya está. Ahora dice que multiplica a X. ¿Y cómo le vamos a hacer para trabajar con el exponente de una fracción propia positiva? Muy simple. Al 5 que tenemos aquí, le vamos a restar el denominador. Siempre al numerador se le resta el denominador. 5 menos 7 me va a dar negativo 2. Ese negativo 2 se va a quedar como numerador y el 7 se va a conservar sobre 7. Y eso es lo que siempre vas a hacer para todas las derivadas. Ahora, esto no me lo saqué de la manga, no me lo inventé. ¿De dónde sale? Muy simple. De 5 séptimos menos 1. ¿Va que va? Si esto yo lo vuelvo fracción, sería 1 sobre 1. Para resolver una fracción es numerador por denominador contrario, que sería 5, menos denominador por numerador contrario, 7, entre la multiplicación de los denominadores, 7 por 1, 7. Entonces nota, tienes 5 menos 7 y pues esto a fin de cuentas te va a dar negativo 2 séptimos.
Eso escrito para una raíz, bueno, siempre es el numerador menos el denominador y lo pondrás arriba, entre el mismo denominador. ¿Por qué va a pasar eso? Por esto. Y siempre va a pasar para todos los ejercicios que pongas con fracción propia positiva. Eso está interesante, ¿no? De hecho, este mismo caso le va a suceder a las fracciones impropias positivas. Así de simple. Entonces, si ya dominaste este caso para fracción propia positiva, déjame recordarte, es lo mismo para fracción impropia positiva. Qué fácil, ¿no? Entonces, checa. Vamos a borrar ya la explicación del por qué sale eso y que para todo lo que derives va a ser siempre así. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Ah, pues ya se acabó. LOL. Bueno, entonces vamos a escribir nuestro siguiente ejercicio. Ahora tenemos ese ejercicio. ¿Cómo se resuelve? Lo primero que notamos es que tenemos una raíz. Y bueno, que no cunda el pánico. ¿Qué se va a hacer? Debemos recordar el siguiente teorema. Este teorema viene de las raíces. Y dice, si yo tengo una raíz enésima y aparte tengo cosas que se están multiplicando, ¿sabes qué? Vamos a reescribir esto. Vamos a escribir los dos teoremas que se usarían ahí y después los vamos a escribir juntitos. Chécate muy bien. Si yo tengo la raíz enésima de un número elevado a otra potencia, esto lo puedo ver de forma fraccionaria, de exponente fraccionario, donde el número que tiene el radicando, porque este se llama radicando, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Facilísimo. Va a estar dividido entre el índice o el exponente, n. Entonces, de esta manera se puede pasar de una forma radical a una forma de exponente fraccionario, una raíz. Entonces, chécate muy bien. Por cierto, este es el concepto de aritmética. Yo sé que ya los tengo hartos con aritmética, pero es importante, carajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos ese teorema y tenemos este. Si yo tengo la raíz enésima de un número que está multiplicado por otro, esto no se limita a dos números, puedes multiplicar los que quieras. Voy a separarlos en la raíz enésima del primer factor y que esté multiplicando a la raíz enésima del segundo factor. ¿Va que va? Juntitos estos, que era lo que yo quería proponer antes de arrepentirme, era esto. Es decir, si yo tengo la raíz enésima de a por b elevado a la m, esto me va a dar raíz enésima de a la m por raíz enésima de b a la m. Esto hubiera quedado más simple que estos dos teoremas, pero la realidad es que si entiendes las bases de dónde salen los teoremas de los exponentes, tanto fraccionarios como enteros, se juntan, van de la mano, y eso es muy importante. Por esa razón me arrepentí al juntar estos dos teoremas en uno solo. ¿Va que va? Porque lo que necesitas aprender es a entender cada teorema básico por separado. Y una vez que los entiendas, los podrás juntar y podrás hacer fórmulas a lo viva México, o a lo bestia, a lo desgraciado, a lo locochón. ¿Y por qué te comenté desde un inicio que había demasiadas fórmulas de derivación? Por este caso. Porque si sabes las básicas, tú las puedes empezar a combinar, y eso es lo interesante. Por eso me limité a decirte, nosotros vamos a aprendernos nosotros vamos a aprendernos las derivadas básicas, y ya de ahí te dejo a tu libre albedrío
para que tú formes las derivadas que ves en todos los formularios, que son bastantes para las poquitas que vas a ver aquí. Entonces, checa. Regresando al tema, y es que ¿por qué antes de regresarme al tema? ¿Por qué me extiendo bastante? Porque realmente no sé si tú, la persona que me estás viendo, domina todo esto. Quizás habrá un chiquipeque, una chiquipeque que me esté viendo que diga, sí, yo ya lo domino. No te preocupes, mira, si ya lo dominas, mándame un mensaje, oye, yo sí domino eso y te prometo que yo te voy a mandar una impresión a donde me digas qué es tu dirección, poniendo, este doctor de la ciencia ya sabía hacer esto. Yo estoy seguro y me consta que sí lo sabe, pero hay personitas que no. Entonces, si ya lo sabes, aguántame poquito, no te me desesperes. Y si no lo sabes, aprovecha esto y te vuelvo a repetir, empieza desde cero. Ve el curso de aritmética ahorita que lo estoy creando y no te preocupes, voy a ir creando más cursos, ¿va? Entonces, continuemos. Ay, me llevé el borrador, carambolas. Bueno, entendiendo esos dos teoremas, vamos a borrar el tercero porque a mi consideración está muy avanzado. Y vamos a usar estos dos. De hecho, podemos usar no solo estos dos. ¿Por qué? Porque tenemos otro teorema incluido aquí. Y es que de ahí ya no me voy a meter más a fondo. ¿Por qué? Porque eso es profundizar, verlo de todas por todas. Y para que veamos de todas por todas, realmente tenemos que entender lo que estamos haciendo, dominar los teoremas. O sea, esto que estoy escribiendo de verde. ¿Vale? Entonces continúo. Ya sin mencionar el otro teorema, pero hay otro de X. Y es por eso que me encantan las mates, porque puedes resolverlas a tu gusto. Mientras que estés usando sus teoremas correctamente. Ahora, ¿esto qué va a pasar? Bueno, esto lo puedo ver como, como 7x todo elevado a la 5 cuartos. Ay, perdón. La emoción. 4 quintos. Y una vez que ya lo tengo ahí, bueno, si notas ya cambió a exponente fraccionario. Y me vas a preguntar, oye, bueno, ¿y entonces cuándo usas este? Pues adivina qué. Aquí te voy a proponer el tercero. El que te dije que estaba ahí, que no lo iba a mencionar. Pero no lo iba a mencionar de una forma que si te digo, no lo entenderías. Pero si te lo explico de esta forma, sí lo vas a entender. Un número multiplicado por otro y elevados a un exponente, ¿qué va a pasar? El exponente va a multiplicar a cada exponente de cada término que se esté multiplicando. Entonces sería A, no tiene nada, eso significa que tiene un 1. 1 por n, n. Por B, 1 por n, n. Entonces, el 7 ¿qué exponente tiene? 1. El x ¿qué exponente tiene? 1. Entonces, 1 por 4 quintos, 4 quintos. 1 por 4 quintos, 4 quintos. Eso quiere decir que el ejercicio se vería de esta forma. Derivada respecto a x de 7 elevado a la 4 quintos. Es opcional si le quieres poner paréntesis o no, solo al primero o solo al segundo. Y eso ya depende más de multiplicaciones. Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo. Y checa esto. Por x a la 4 quintos. Entonces, una vez que ya tienes eso, recordemos el teorema que propuse hace rato. La raíz enésima de a emésima es igual a la m sobre n. ¿Adivina qué? Recuerda que como son igualdades, por tener el signo igual, si lo queremos pasar de izquierda a derecha, es correcto. O si lo queremos pasar de derecha a izquierda, seguirá siendo correcto. Entonces yo, para que se vea bien bonito, bien locochón, si quieres, pasa este 7 en su forma de radical. Si no lo quieres pasar, no te preocupes, no infringes nada, todo sigue bien.
Va que va, vas a poder dormir. Entonces, chécate. Voy a proponer, usando este teorema, que voy a tener derivada respecto a x de la raíz quinta de 7 a la cuarta por x a la 4 quintos. Y aquí me pregunto, porque ya realmente ya separé a c del término elevado a una potencia. ¿Quién es c y quién es n? Pues c es todo esto. Entonces c tendría que ser raíz quinta de 7 a la cuarta. Y n tendría que ser 4 quintos. Y entonces la pregunta interesante es, ah, caramba, ¿cómo multiplico eso? Pues no te preocupes. Las raíces, a mí me gusta explicarlas como que son el principio del álgebra. ¿Por qué? Porque la raíz la puedes tomar como una incógnita cualquiera, pero eso me gustaría que lo viéramos en el curso de aritmética. Aquí simplemente nota algo. Podemos explicar esto de una manera más simple. Para ello, me gustaría decirte, ¿cuánto da 3 al cuadrado por 2? Te apuesto que lo primero que estás pensando es, pues ¿sabes qué? Voy a poner 9 por 2 y después 9 por 2 me va a dar 18. Y eso es lo correcto. ¿Y adivina qué? ¿Cómo sabes que realmente esto se pudo multiplicar? Es muy interesante. Fíjate muy bien. Aquí tienen potencias distintas. Este 3 tiene un cuadrado y este 2 tiene un 1. ¿Estás de acuerdo? Eso quiere decir que no se pueden multiplicar por el simple hecho de tener exponente distinto. Sin embargo, por eso la jerarquía de operaciones te pide que resuelvas primero potencias para que iguales los exponentes. Checa entonces. Una vez resuelta la potencia, el 9 ya está elevado a la 1 y el 2 ya está elevado a la 1. ¿Adivina qué? El teorema de los exponentes que te puse de a por b, todo eso elevado a la n, es factorizar un exponente. Entonces quiere decir que ya puedo factorizarlos, el exponente que sería 1 y multiplicar directamente 9 por 2. Si te das cuenta, esto está muy interesante, pero le corresponde a la materia de aritmética. Entonces checa, una vez que tengo los mismos exponentes, puedo multiplicar 9 por 2, 18, y 18 conserva el mismo exponente. Son cosas demasiado interesantes y que a veces las tomamos como que no valen, pero entre más domines estas cosas, créeme, la matemática es más simple. Entonces, por lógica, lo que acabamos de ver es, después de esto, checa. Tengo 4 quintos. Este está elevado a la 1, este está elevado a la 1, lo puedo encerrar, agruparlo y decir que está elevado a la 1. Y 7 está elevado a la 4 quintos. Por tener exponentes distintos no se pueden multiplicar y eso entraría como en álgebra. Por eso les comenté hace rato que esto para mí es como el principio del álgebra. ¿Por qué? Porque ¿qué haces cuando tienes a por b? ¿Cuál es el resultado? No, pues no. A por B. Así de simple. ¿Por qué? Porque no sabes el valor de A y no sabes el valor de B. Así de sencillo. ¿Cuál es el resultado de esto? Esto ya es aritmética. Si sacas la raíz de esto, pues sí ya lo podrás multiplicar. Eso es verdad. Pero no acostumbramos a trabajar ya en matemáticas superiores, más que en aritmética, con números decimales. Y lo único para lo que usamos números decimales es para problemas de aplicación. ¿Sale, vale? Entonces, checa esto. Como no se puede, lo único que tienes que hacer es como ahorita lo de A y B. Pues no es tu culpa que yo deje los ejercicios tan fáciles o que la matemática sea muy fácil. Nada más lo pondrías así. Y ya. Lo dejas expresado. ¿Por qué? Porque no conoces el valor de este número. Así de sencillo. A menos que lo quieras ver con decimales, pero te recuerdo, no los uses. Solamente úsalos si estás viendo aritmética o problemas de aplicación.
Una vez que ya tenemos c por n, que es esta salvajadota, bueno, entonces, checa cómo quedaría. Voy a borrarlo y lo voy a poner más bonito. Y esto sería igual, como ya estoy multiplicando c por n, ya quito el símbolo de derivada. No se te olvide que hasta que derivas, quitas el signo. Entonces quedaría 4 quintos, que multiplica a la raíz quinta de 7 a la cuarta, por x. Y recuerda, 4 menos 5 me va a dar negativo 1 sobre 5. Moraleja de las fracciones propias positivas. Siempre, si es fracción propia positiva, te va a quedar fracción propia negativa. Eso es muy importante. Si tú estás derivando una fracción propia positiva y resulta que te volvió a quedar una fracción propia positiva, ya la regaste. Es una forma más interesante de comprobar que esto está bien. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que puedes integrar, pero es como decir, como explicarle a un niño de primaria la suma y decir que le vas a enseñar a comprobar con resta y te quedas. Si apenas sabes sumar, ¿cómo lo vas a enseñar a comprobar con una operación que no conoce? Y pues sí, ¿no? Eso es todo totalmente cierto. O sea, ¿qué onda? Es ilógico. Entonces, una manera de comprobar esto sin integrar, por eso es muy importante que entiendas por exponentes. En este caso, fracciones propias positivas. Una manera de comprobar esto es que te tiene que quedar una fracción propia negativa, en dado caso de las fracciones propias positivas. Qué interesante, ¿no? Siguiente ejercicio. En este caso tenemos la derivada respecto a m de la raíz cuadrada de m. Entonces, lo primero que hacemos es buscar el plumón. Ya lo encontré. Y después de que encuentras el plumón, dices o piensas lo siguiente. Bueno, ¿respecto a quién tengo que derivar? Respecto a m. ¿Lo tengo? Sí. Entonces, la tengo en forma de raíz. Bueno, como no voy a derivar, tengo que poner dm todavía, derivada respecto a m, y cambiarlo de forma de raíz a forma fraccionaria, de exponente fraccionario. Y eso será un medio. Recuerda que cuando la raíz no tiene nada, tiene un 2. No se te olvide. Entonces, chécate muy bien. Una vez que ya tengo esto, bueno, identifico a C. Tapo a M. Cabellos, ya no tengo nada. Pero me acuerdo que cuando la letra ya no tiene, la letra está solita, vale un 1, el número por el que lo está explicando. Y me gustaría explicártelo de una vez. Una letra cualquiera, así, tal cual la ves, siempre, de los siempres, estará elevada al exponente 1, estará dividida entre 1 y estará multiplicada por 1. Eso es algo muy importante. ¿Y cuándo vas a usar estos tres unos? Bueno, dependiendo cuál sea tu necesidad. En este caso, como aquí estaba solita, pues uso el 1 de acá. Eso está muy sencillo. Y esto no solo aplica para letras, aplica para números también. ¿Sale, vale? Esto es importante. De hecho, el 1 de aquí se ve con las propiedades de la multiplicación. El 1 de acá se ve con las propiedades de la división. Y el 1 de acá se ve con las propiedades de la potencia. Es importante que domines esos temas. Ahora, checa. Una vez que entendemos esto, ¿qué vamos a hacer? Súper sencillo. C vale 1. N vale 1 medio. Entonces, ¿cuánto vale C por M? Pues fácil, 1 medio. 1 medio de M. Y nuevamente, numerador menos denominador. 1 menos 2 me va a quedar negativo 1 en el numerador.
entre 2. Listo, se acabó el ejercicio.